Hoy, en La Música Te Llama, uno de los temas más famosos del mundo del jazz. Tema que está incluido en el que probablemente sea el mejor disco de jazz de la historia. Coge papel, coge lápiz, porque hoy aprendemos a tocar So What de Miles Davis. Antes de empezar el tutorial, recordarte que tienes la partitura totalmente gratis en la descripción de este vídeo. Solo te va a pedir una única cosa para descargarla, y es que te suscribas a mi canal. Dicho esto, vamos a empezar. Vamos a empezar con la mano izquierda. La parte A hace 4 dibujos. Vamos con el primer dibujo. Sería este. Pam, pam. No voy a hacer los acordes de momento. Solo vamos a trabajar la izquierda. Vamos a tener claro lo que hacía Paul Chambers con el bajo. ¿De acuerdo? Vale, primer dibujo. Repetimos. Voy a decir las notas. Sería re, la, si, do, re, mi, do y re. Y aquí viene un factor muy importante. Hay que tocarlo con swing. No podemos tocar esto plano. Eso no anda, eso no camina. Vamos a darle ese toque swing. Pam, pam. Pam, pam. Practícalo conmigo. Pam, pam. El pam, pam son los dos acordes que vienen después. Luego los veremos. Dibujo número 1. Pam, pam. ¿Lo tenemos claro? Vamos al dibujo número 2 de la parte A. Es igual, pero cerramos en otra nota. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Digo las notas. Re, la, si, do, re, mi, do, re. Y aquí cambia. La. Ahí cierran el la S. ¿Vale? Tenemos dibujo 1. Pam, pam. Dibujo 2. Pam, pam. Dibujo 3. Sencillísimo. El mismo que el primero. Pam, pam. Y dibujo 4. El más sencillo. Pam, pam. Las notas del dibujo 4. Mi, re. Muy fácil. ¿Cuántas veces tendremos que hacer este dibujo, esta parte A, estos 4 dibujos? Pues hay que hacerlo 2 veces. Vamos a seguir la partitura y no voy a hacer los acordes. Los acordes los voy a hacer con la boca, ¿vale? Allá vamos. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Repetimos. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la parte 1, la parte A, la primera parte de la introducción del So What. Recuerda tocar esto con mucho swing. No lo toques plano, no lo toques así. Pam, pam. Eso no camina. Repito, con swing, exagéralo. Haz que Paul Chambers se sienta orgulloso. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam.
Venga, practícalo. Seguimos. Te recuerdo que tienes la partitura totalmente gratis en la descripción de este vídeo. Solo te pido una cosa, que te suscribas. Yo estaré muy agradecido de esa suscripción y seguiré haciendo vídeos como este para que poco a poco podamos ir aprendiendo todos. Vamos a ver la parte B. Es casi igual que la primera, variando las notas, pero el ritmo es igual. Vamos con el primer dibujo. Pam, pam. Vamos a verlo. Repito. Recuerda, con swing, no lo hagas plano, no hagas esto. No, con swing. ¿De acuerdo? Voy a decir las notas. Mi bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, re bemol, mi bemol. Esas serían las notas del primer dibujo. Lo repetimos otra vez. Pam, pam. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo dibujo, muy parecido también. ¿Recuerdas el primer dibujo de la parte A? Pues esto es igual. Repetimos. Ahí lo tenemos. Repito las notas. Mi bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol, fa, re bemol, mi bemol y aquí bajamos al si bemol. Como hacíamos en el dibujo 1 de la parte A, que bajábamos al la, aquí bajamos al si bemol. Repito otra vez. ¿De acuerdo? Voy a hacer el bloque entero. Allá vamos. Y como siempre haré los acordes diciendo pam pam porque todavía no lo sabemos. Pero estamos ya a esto de empezar a saberlos. Allá vamos. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Bien, pues ya tenemos la parte B. Ahora que vendría parte C, parte D, vendría parte A otra vez. ¿Y cómo es la parte A? Pues ya lo hemos visto antes. Tenemos parte A, parte B y parte A. Ahora lo que voy a hacer es tocar el bajo de todo el tema. Allá vamos. Vale, ya tenemos toda la línea de bajo del tema, eso que hacía Paul Chambers con el contrabajo. Vamos a empezar a ver los acordes con la mano derecha. Como podéis ver en la partitura, esos acordes que hay ahí tienen 5 notas y en la mano derecha solo hace 3. En este caso, este sería el primero y este sería el segundo. No te preocupes que vamos a ver el acorde completo más adelante, pero vamos poco a poco y vamos a empezar primero por la mano derecha. Vale, el primer acorde sería este. Esto sería una inversión de sol mayor y luego el segundo sería este, que sería un fa mayor. Pero Dani, es que ahí pone mi menor séptima añadido 11 y re menor séptima añadido 11. Es que estoy viendo solo la mano derecha. Luego cuando le añada la mano izquierda ya se va a formar el acorde completo, ¿vale? Pero ya sabiendo esto podemos tocar la línea de bajo y en vez de decir pam pam ya vamos a meter ahí 2 acordes, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante es que cuando hagas esto con la mano derecha, no hagas esto, no hagas el sol mayor así y el fa mayor así. ¿Podrías hacerlo? Claro que podrías hacerlo. Pero es más cómodo que hagas esto. Cambiar la digitación de los dedos. ¿Vale? Vamos a hacer este sol invertido con el dedo 1, dedo 3 y dedo 5. Y el otro
El Fa mayor lo vamos a hacer con el dedo 1, dedo 2 y dedo 4. Fíjate este movimiento. En vez de hacer esto, en vez de desplazar hacia la izquierda toda la mano con la misma posición, vamos a cambiar los dedos. Vamos a hacer... ¿De acuerdo? Repito otra vez. Así que tenemos esos dos acordes y la línea de bajo. Ahora vamos a juntarlo. ¿De acuerdo? Allá vamos. Dejamos esta mano preparada. Hacemos... Ahí lo tenemos. Ya hemos quitado el pam, pam. Ya estamos metiendo dos acordes ahí. Vamos a repetir. Los acordes de la parte B. Recuerda, solo mano derecha. Todavía no es el acorde completo. Este sería el primero. ¿De acuerdo? Esto sería una inversión del La bemol. Y luego sería este. Un Mi bemol menor. ¿Vale? Vamos a jugar con esto. Estos serían los dos acordes. Repito. Inversión de La bemol. Y Mi bemol menor. Vamos a unirlo con la línea de bajo. Así es como nos quedaría la parte B, metiéndole parte del acorde y la línea de bajo. Ahora voy a tocar la parte A y la parte B con la línea de bajo y parte de los acordes, solo con la mano derecha. Allá voy. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Seguimos. Vamos ya con la última parte. Vamos a hacer los acordes completos. Allá vamos. El primer acorde, que sería el Mi menor séptima con la 11 añadida, hay que hacer esto en la mano izquierda. Un Mi y ahí le vamos a añadir la onceava, que es un La. El acorde completo es así. ¿De acuerdo? Ya eran la inversión de Sol aquí y aquí hacemos un Mi y un La. Si apretamos ahora estas 5 notas a la vez, estas 5 teclas, tenemos ese Mi menor séptima. ¿De acuerdo? Y luego el siguiente que viene, que es Re menor séptima, es meterle el Re, la onceava, que sería el Sol, con la inversión de Fa. Así que el dibujo ese de So What, el famoso dibujo de pam, pam, sería así. Repito. Mira la digitación de los dedos. Aquí y ahí cambio. Vamos a hacerlo despacio. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ahí lo tenemos. Esos serían los dos primeros acordes completos. Bien, ahora vamos a hacer toda la parte A completa.
con el bajo y los acordes completos. Allá vamos. Ahí lo tenemos. Eso sería la parte A completa, con la línea de bajo, Paul Chambers y los acordes. Bien, ahora vamos a ver los acordes de la parte B. Hemos dicho que el primero, la mano derecha, era este, que era una inversión de la bemol, y el segundo acorde de la mano derecha era este, que era un mi bemol menor. Ahora lo que tenemos que hacer es añadirle las dos notas en la mano izquierda, como ves en la partitura. Del primero sería esto. Aquí ya tendríamos el fa menor séptima con la onceava añadida, que es el si bemol. Este sería el primer acorde. Y ahora vamos al segundo, que sería este. Le añadiríamos en este caso el mi bemol y la onceava un la bemol. Así que el dibujo completo nos quedaría así. Ya sabemos la parte A, la parte B y vuelta a la parte A. Así que ahora vamos a tocar el tema entero. Vamos a seguir la partitura, tú a tu ritmo, la voy a tocar despacio y verás como seguro que la vamos a aprender. Ya controlas el tema y te gustaría aprender a improvisar sobre estos acordes, sobre estos, en plan... Una improvisación sencilla. Déjamelo en los comentarios. Si veo que este vídeo ha gustado, que tiene muchos likes, muchos comentarios, yo haré una segunda parte de este vídeo donde explicaré cómo improvisar sobre este tema. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, hayas aprendido cómo se toca este temazo mítico. Y si te ha gustado, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita. Soy Dani, profesor de La Música Te Llama, y nos vemos pronto.